buenas tardes, viajeros de la vida. Nosotros muy dispuestos para un nuevo recorrido. El destino está ya pactado y es el bienestar, apostar por más calidad de vida. Así que acompáñanos. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. A ver, que se dice mucho y tengo que decirte que me apunto definitivamente. En la vida todo lo que se hace con amor funciona mejor, incluso hasta las derrotas. No, y no estoy siendo extremista ni nada romántica, es que así es de verdad. Ahora, cuando nos adentramos en el mundo de amar y entregarlo todo, de olvidarnos hasta dónde vamos o qué estamos dando, si nos quedamos sin nada, al punto de hacer sacrificio tras sacrificio, ¿es amor? ¿Estarías fundando una relación buena, sana? Y no digo solo con la pareja, con todos. Bueno, que ya sirve de introducción para el recorrido de hoy, que como siempre tiene la compañía de nuestra psicóloga, Maris Lady. Bienvenida. Gracias. Qué bueno el tema, a propósito de que estamos en este mes del amor, muy interesante. Románticos. Sí, y muy bonito. Sí, me parece que es hora de nosotros también insistir, porque de eso se habla mucho, de hablar sobre la gente que se sacrifica por amor y piensan que llevan la bandera, que es ese el medidor para decirte te amo, y hay que ir paso a paso. A ver, hablemos desde el punto de vista psicológico, los sacrificios, ¿qué significan? Bueno, me gustaría inicialmente apuntar acerca de lo que es el amor desde, y ahí partiríamos entonces a lo que es el sacrificio en nombre del amor. Y entonces cuando hablamos del amor no estamos hablando de una definición, digamos, abstracta, que es con que se identifican los poemas, con que se identifican precisamente lo que habías mencionado de las relaciones de pareja, este romanticismo ciego hacia darlo todo por la persona que yo considero que merece. O sea, ya cuando entramos hacia una definición exactamente desde la disciplina científica, vemos que hay una base que sustenta este fenómeno que tiene tantos procesos psicológicos, biológicos y sociales, que hay componentes como el emocional, que hay componentes como el motivacional, donde entra la intimidad, donde entra el compromiso, que es el componente cognitivo, digamos. Y entonces todo esto es lo que podemos decir que viene siendo el amor. Ya cuando entramos un poco dentro del tema de sacrificio, indica un poco más hacia donde tú dejas de ser tú y haces algo por otra persona. Pero es válido decir que cuando hablamos de esto, que dejas de nombrarte a ti misma, digamos, dejas de ser tú, cuando hablamos del abandono del autoconcepto, del autoconocimiento, estamos hablando no de este sacrificio. Límites. Exactamente. Este es ya precisamente el límite de ese amor, digamos, o este sacrificio, digamos, adaptativo. Cuando tú haces incluso sacrificios o pequeños sacrificios, donde tú estás, digamos, cediendo a una preferencia, cediendo incluso o llegando al cuidado de otra persona, pues estamos hablando de un intercambio que hay, no estamos pensando en el yo, sino en el nosotros, donde este vínculo se cohesiona un poco y ya estamos hablando de un sacrificio adaptativo. O sea, no estamos llegando al límite y digamos que un poco en nombre del amor, de que entonces lo hago porque te amo, porque eres mi compañero, porque eres mi hijo, porque eres entonces mi padre, y entonces estamos hablando de algo que es adaptativo en nombre del amor. Cuando me dices adaptativo, me estás confirmando que hay muchas personas que tienden a poner el hecho en sí de sacrificarse constantemente como la única prueba de amor. No, estamos hablando de si llegara el momento y tuviéramos que tomar una decisión de ese tipo, de, digamos, hacer ajustes desde el vínculo relacional, pues entonces se hacen.
pero llegaríamos a un nivel de satisfacción, Pero que bueno, sería lo que estaría respaldando incluso ese nivel de sacrificio. eso sí estaría bien. Exactamente. Lo que se conversa, lo que se negocia, porque además se habla de relaciones desinteresadas, pero tiene que haber un interés. Yo Y te que amo además, para que me ames, exacto, para compartir. y que además esté respaldado por un nivel de satisfacción de parte de la persona que da, porque cuando muchas veces existen mecanismos de defensa como racionalización, cuando yo digo que lo que hago es por amor y realmente lo que hay detrás de ese comportamiento es miedo, o hay incluso rasgos de personalidad como una personalidad, como algo, como una persona dependiente. Bueno, que el que hace el sacrificio, de alguna manera, yo pienso que gana porque sale de zona de confort, se prueba. Ahora, cuando totalmente estás teniendo una vida sacrificada para los otros, ahí empezaría otro asunto a ver y a tratar, y lo digo como ser humano. Vamos a hacer una parada porque creo que estamos en el momento justo para no querer detenernos, pero sí el descansito, puedes llamar a la vecina. En el mes del amor hablamos del sacrificio, hasta dónde se dice que es por amor o no, ¿es válido? Vamos a seguir este viaje. El mes de febrero, que apenas comienza, nos invita a reflexionar sobre todos estos temas. El sacrificio por amor. El primer sacrificio que mucha gente hace es el callar, porque a veces no nos hacemos entender o no sabemos explicarle. Vamos a hablar de eso. Precisamente es cuando estábamos tocando el tema ahorita de el límite que existe cuando dejas de el autoconcepto, incluso tus valores, cuando has sido siempre una persona extrovertida, que dice lo que piensa, en los criterios que tiene incluso diferentes. Entonces se convierte esto en un problema que incluso puede ser una de las fábricas, digamos, de motivos de consulta por el que a veces el adulto mayor llega, y es porque ¿para qué hablar si igualmente ya yo no, como no aporto económicamente, pues entonces lo que digo no es suficiente, y si yo quiero que mi familia continúe funcionando, es decir, en nombre del amor, yo debo entonces hacer este sacrificio? De todas formas, ya yo estoy aquí como agregada, porque al final esta no es mi casa, o dejó de ser mi casa. Puedes respaldar este comportamiento, el miedo al abandono, y es porque estoy pensando en que es mejor callar, es mejor mantenerme ajena. Sacrificios que a veces implica el no tener vida con las amistades porque a mi esposo le dejó de gustar. No decirle a mis hijos, esto no se lo digan a papá. Y confundimos incluso esta dinámica familiar con someterme, con convertirme en una persona sumisa, con perder incluso la autonomía, la dignidad, algo que me caracterizaba hasta hoy, y le ponemos por nombre precisamente el amor. O sea, por amor es que lo hago, por amor mantuve mi relación de pareja por tanto tiempo con tal de que ustedes funcionaran en una familia funcional. Sí. O sea, crecieran en una familia funcional. Y hoy lo que ustedes están viviendo es precisamente el resultado de lo que yo en algún momento construí para ustedes. Es muy típico el hecho de que parejas se mantengan, hagan el sacrificio de estar juntos aún cuando el amor ya cambió de estado. El amor es indispensable, porque fuiste creado por amor y para amar. Sí. Entonces, el hecho de que tú hayas sido creado y que no te comportes como tal, con esa intención, pues entonces eso no da idea de que todo lo que hagas, de que todo lo que funciona a tu alrededor, pues entonces tenga este toque de amor. Me interesa que nos des el punto de vista psicológico en este camino. Hace unos días escuchaba hablar que cuando se hacen muchos sacrificios por amor, a la larga se cobran. Porque deja una tan mala base que llegará el momento de decirte yo lo hice, o al menos que no se exprese, pero tú tener un comportamiento de que te voy a cobrar, que esto lo hice. Sacrificios que a veces te piden y no sabes poner el alto, o sacrificios que a veces infieres debes hacer y nadie te lo pidió, y entonces viene la frase yo no te pedí que hicieras esto. Desde la psicología aquí se infiere que estás hablando de las deudas emocionales, de hasta dónde yo me convierto en un deudor de lo que tú hiciste por mí en algún momento, de lo que yo sin siquiera pedirte tú llegaste
o sea, a depositar o a devolverme, o estás pidiendo incluso devolución de mi parte. Estamos hablando de que en ocasiones hago y no es un amor y punto, es un amor esperando algo a cambio, es un amor esperando incluso que tú en tu momento sepas pagarme. Por muy feo que se vea, pero sí, realmente sí pasa. Sí, pero fíjate que hay gente que hace sacrificios por callar y asumir determinada postura o hacer determinado hecho porque cree que es lo correcto, y entonces si lo hubiera dicho, entonces se hubiera conversado, hubiéramos evolucionado para bien en los dos rumbos de la relación de pareja o de la dinámica familiar. Y a la larga, si me sacrifiqué y no estudié lo que quise por amor a mi familia, entonces un día voy a decir, debí haber estudiado. Entonces lo que prima es que uno tiene que tener satisfacciones propias. Exactamente. Debe tener el hecho de no hacer una realidad el mito de decir, tú me completas y yo debo hacer todo, y todo lo que pase que vaya en contra de lo que juntos podemos lograr, pues entonces yo debo abandonarlo. Hay que hacer vínculos sobre la base de conocernos y que cada quien defienda su posición. Sí. Incluso, aunque haya una pequeña diferencia en el momento, a la larga el crecimiento es más sano. Por supuesto. La evolución, ya sea del contexto entre personas, por la pareja, en la familia, en casa, en el centro de trabajo, en la sociedad. Así que nos queda claro. No está mal sacrificarse, pero con medida. Siempre tienes que pensar en ti. Es lo que he aprendido por el recorrido de hoy. Seguir apostando por el amor, sí, ese es ingrediente necesario para todo, pero lo de los sacrificios dejémoslo para otro momento, para determinados momentos. Apostamos por mucho amor desde el tren de los años. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.